Me toca presentar a Eduardo. La mayoría de los que estamos aquí conocemos a Eduardo, de todas maneras vamos a hacer la presentación de rigor. Eduardo Betancur, ingeniero mecánico de la UCB, abogado también de la UCB, máster en Ingeniería de Petróleo de Luz, especialización en Derecho Internacional y Económico y de la integración de la UCB y desarrollo organizacional de la UCAP. Más de 35 años de experiencia en la industria petrolera en Shell y PDVSA, donde ocupó diversas posiciones, entre otras, gerente corporativo de planificación y organización de recursos humanos de PDVSA, subgerente de la división de recursos humanos de Pequibén, gerente de gas de Maravén, gerente administrativo de administración, tecnología e información de Maravén, gerente de relaciones técnicas y asuntos ambientales de Shell. Ha sido profesor de posgrado en las áreas de planificación estratégica empresarial, desarrollo y optimización de empresas, planificación estratégica de recursos humanos en la UCB, UCAP y USB. Coordinador académico del Programa Avanzado de Gestión Estratégica PAGE de la UCAP y del Diplomado de Estudios Avanzados en Gestión Estratégica de Recursos Humanos de la UCAP y la Escuela de Organización Industrial de España. Autor de varios libros sobre estrategia y planificación del capital humano, actualmente se desempeña como consultor estratégico de negocio y director del Centro de Investigación, Educación y Desarrollo Estratégico CIEDE, con sede en USA. Muy activo en Benamérica y uno de los promotores organizacionales de VAPA y nuestro gran amigo. Sin más, adelante, Eduardo. Ok, buenos días, muchísimas gracias. ¿Están viendo la pantalla? ¿Aló? Se ve perfectamente. Ok, bueno, miren, yo voy a decir como dice Tomás Mata, yo lo que voy a hacer es un narrador de un trabajo que se hizo en equipo y se hizo originalmente por una propuesta de Humberto Calderón, que decía que por qué el sector energético no se manifestaba, este, especialmente a los candidatos y a la opinión pública. Nosotros recogimos ese reto y decidimos reunirnos varias organizaciones, gente del petróleo, COENER, el Grupo Orinoco, el Grupo Ricardo Zuluaga, VAPA, Benamérica y B Energy Future, para revisar a través de todos estos años, especialmente desde que comenzó la pandemia, que se activaron mucho estos foros. ¿Qué era lo que nosotros estábamos discutiendo? ¿En qué estábamos de acuerdo? ¿En qué no estábamos de acuerdo? ¿Y qué podría ser una buena propuesta para complementar el programa que ya los candidatos a la primaria habían firmado, pero que en la parte energética era muy vago? Entonces tratamos de buscar cuáles eran los puntos en común que la mayor parte del sector de energía tenía y elaborar una propuesta que que pudiera ser firmada por todos los candidatos y que pudiera ser apoyada por todos los candidatos para un futuro gobierno y que permitiera entonces desarrollar una política energética sobre bases comunes. Por eso se llamó la propuesta del programa energético para Venezuela. Esa propuesta se le mandó a los candidatos por adelantado, pero acompañada de una invitación para una presentación para resumir estas cosas, porque nosotros sabemos que hoy en día la gente no se lee documentos largos y prefieren una presentación que les resuma la esencia de lo que se está haciendo. Y esto es lo que nosotros tratamos de hacer y partimos de la base de que había una crisis energética en nuestro país y que el nuevo gobierno tenía la obligación de revertir esa situación. Y el propósito de la presentación es precisamente analizar la problemática actual y sus orígenes, presentar propuestas de soluciones desarrolladas por los profesionales en el área de energía e intercambiar opiniones con el sector político. Esta presentación ya fue hecha a los candidatos o a los representantes que ellos enviaron
y decidimos entonces ya darla a conocer más específicamente al sector energético, aunque ustedes van a ver que todo el contenido ya ustedes lo conocen, o la mayoría lo conocen, pero lo que estamos tratando es de hacer una síntesis para poder tender puentes con el sector político y lograr una concientización del sector político respecto a qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el futuro. El, el contenido básicamente se refiere a tres puntos fundamentales. Primero, a qué se enfrentará el nuevo gobierno democrático y cuál es la situación actual. El segundo es cómo llegamos a esa situación. Y el tercero, por supuesto, es qué podemos hacer. En cuanto a qué se enfrentará el gobierno democrático actual y cuál es la situación actual, hay dos realidades que están golpeando bastante duro en cuanto a las decisiones que se tengan que tomar en política energética. Por un lado, tenemos la realidad externa, que lo que nosotros hemos llamado el dilema energético, y es que las Naciones Unidas, que por cierto en estos días han revisado los objetivos que se han propuesto, han acordado 17 objetivos estratégicos para el 2030, de los cuales están sumamente atrasados en muchos de ellos, pero esos 17 objetivos para todos los países firmantes de este tratado se pueden resumir en dos, o en tres, perdón. Uno, hay que superar la pobreza en todos los países. Segundo, hay que llevar a los pueblos a una existencia digna. Y tercero, hay que proteger el ambiente. Ahora, para superar la pobreza, por supuesto, se necesita energía y el, cuando nosotros vemos cómo es el consumo de energía por habitante y por año, nosotros nos damos cuenta que hay un desequilibrio enorme en cuanto a los consumos de energía y actualmente países como Estados Unidos tienen el triple de lo que se necesita para una existencia digna. Europa y Japón aproximadamente vez y media a vez y tres cuartos. Asia está en el límite, Latinoamérica está por debajo, África está por debajo y Venezuela lamentablemente está muy por debajo. Para darnos una idea, y estas son cifras que han hecho la gente que trabaja en planificación estratégica de la Shell, para una población de 25 millones de habitantes, tener una existencia digna, no solamente superar la pobreza, sino tener una existencia digna, requeriría lo equivalente a 1.2 millones de barriles de petróleo equivalente por día. O sea, en un país como Venezuela deberíamos estar consumiendo ese equivalente y por supuesto estamos muy por debajo de eso, lo cual lleva a una reflexión de dónde estamos parados en la parte de condiciones de la población. Ahora, el dilema está en que para producir esa energía se necesitan combustibles, ya sea provenientes de combustibles fósiles, que actualmente representan casi el 80% del consumo, o de energías renovables. Y el problema está en que ese casi 80% de combustibles fósiles este, tiene, producen CO2, que es lo que también hay un consenso en las naciones, no en los científicos, pero sí en las naciones, de que para limitar el calentamiento global se necesita llegar a un equilibrio cero, y ellos lo proponen para el año 2050, y que los combustibles fósiles son los principales contribuyentes a la liberación de ese CO2. Como digo, esto tiene sus discusiones, pero el consenso mundial hasta ahora apunta a esas metas y por eso entonces están restringiendo préstamos y están exigiendo que cada vez se reduzca el consumo de combustibles fósiles o se capture el CO2 que se está emitiendo. El Acuerdo de París llegó a unas conclusiones de que menos de
de que debería lograrse que no subiera el calentamiento global a más de 2 grados centígrados respecto a la era preindustrial y después lo ajustaron a un máximo de 1,5 grados centígrados. Y como les dije antes, para el 2050 esperan que el CO2 entonces para cumplir ese objetivo tenga un equilibrio cero. Ya hoy en día se sabe que por la tendencia que va, aún cumpliendo todos los países con los acuerdos, no va a ser posible esta meta para el 2050, pero sí probablemente para años posteriores. Ahora, eso cuando nosotros vemos cómo nos afecta esa realidad externa, nos afecta de una manera tremenda porque hasta bien avanzado el siglo XX, hasta hace apenas 10 años, la gran preocupación mundial era hasta cuándo íbamos a tener petróleo, o sea, cuál iba a ser el pico de disponibilidad. Y no sé si ustedes recuerdan incluso que en la época de Chávez, Chávez decía, no, es que el petróleo va a subir a 150 o a $200 por barril, y se consideraba pues que un país como nosotros estaba resuelto porque tenía grandes reservas de petróleo. Ese paradigma ahora se ha transformado y ahora lo que se pregunta uno es hasta cuándo vamos a poder usar el petróleo. Porque para un país como Venezuela, por un lado, Estados Unidos, que era uno de los grandes importadores, se convirtió en productor. Se han desarrollado nuevas fuentes de energía y se ha ido incrementando la eficiencia. La preocupación por el calentamiento global está todos los días en la opinión pública y sobre todo a raíz de todas las cosas que están pasando, los desastres naturales que están pasando. Hay unos efectos post pandemia que han cambiado el panorama económico, y el panorama y los paradigmas de cómo manejar las empresas. La geopolítica mundial también está cambiando, sobre todo después de la invasión de Ucrania. Pero entonces ahorita lo que uno se pregunta es hasta cuándo podemos usar el petróleo que tenemos. Y eso lo que nos dice es que hay una ventana de oportunidad en explotación de hidrocarburos que tenemos que aprovechar para el petróleo y el gas, porque en un determinado momento ya estas energías van a dar paso a energías más limpias y la ventana de oportunidad para los países que tienen grandes reservas de petróleo, no sabemos cuánto va a durar. Unos dicen que 20 años, 30 años, 50 años, pero lo cierto es que pareciera que tiene los días contados. Pero por el otro lado, cada vez va a ser menor la importancia del petróleo y eso es lo que nos indica claramente es que Venezuela tiene que diversificar su economía y dejar de ser un petroestado. Espérense un momentico para cambiar la manera de presentar las láminas porque yo las estoy viendo borrosa y entonces preferiría no sé si ustedes la ven ahora así mejor. La hemos visto bien todo el tiempo. Ah, bueno, entonces es la pantalla mía. Ok, entonces, cuando nos vamos a la realidad interna, por supuesto, no vamos a repetirles a ustedes el desastre que tenemos internamente. Y cuando vemos que las dos principales fuentes de energía que dispone Venezuela en estos momentos, que es la parte de la industria eléctrica y la parte de la industria de hidrocarburos, están totalmente destruidas financieras y operativamente, pero además que mucha gente lo pasa muy por alto, que haya una estrecha interdependencia entre la industria eléctrica y la industria de hidrocarburos, porque la industria eléctrica necesita de los hidrocarburos para complementarse, para poder complementarse y poder garantizar el servicio eléctrico.
y a la vez la industria de los hidrocarburos necesita de la electricidad para poder producir. Esa interdependencia muchas veces pasa por alto y lo que nosotros sabemos es que hemos sido afectados por todas estas causas que ya ustedes conocen, de la politización, la corrupción, la falta de mantenimiento, etcétera. No voy a hacer hincapié en eso, pero sí sabemos los efectos. Y es que no hay gasolina, no hay electricidad y no hay gas, y eso es vital para poder llevar adelante el país y para poder superar la crisis humanitaria en la que estamos metidos. Pero adicionalmente, para un nuevo gobierno, eso significa que de no poder garantizar estas dos necesidades fundamentales de activar la industria eléctrica y de activar la industria de los hidrocarburos, va a haber una difícil gobernabilidad que puede llevarnos entonces a ciclos que los hemos visto en otros países de alternancia de gobiernos autoritarios con gobiernos democráticos. Pero por otra parte, la industria de los hidrocarburos es importante reactivarla porque de ella depende la capacidad de pago de los préstamos que nos den para la ayuda humanitaria y porque también es el único motor que puede arrancar la economía en estos momentos. Ninguna otra industria está en esa capacidad para poder producir un arranque de la economía. Y de aquí entonces salen tres consecuencias fundamentales, que las fuentes principales de energía son la electricidad, el petróleo y el gas, que ambas industrias están fuertemente interrelacionadas y que hay que reactivarlas lo más pronto posible. En la parte del sector eléctrico, la crisis se manifiesta porque el sistema interconectado nacional que tiene actualmente instalados 35.000 megavatios, 18.000 de origen termoeléctrico y 17.000 de origen hidroeléctrico. Sin embargo, esa demanda de electricidad por todo lo que ha pasado pasó de 18.600 megavatios en el año 2013 a unos 12.400 en la actualidad, de los cuales son atendidos solamente 10.400 megavatios y hay que racionar 1.500 a 2.000 megavatios en las puntas de carga. En Guayana, por otra parte, hay una reserva disponible de 2.300 megavatios por el cierre de las industrias de Guayana, que al no usarse localmente o se descarga por los aliviaderos o se corre el riesgo de un apagón nacional en caso de fallas de generación del sistema centro-occidental. Esa es parte de la electricidad que está ofreciendo Venezuela a Brasil en estos momentos. Y hay que tener en cuenta que precisamente esa reserva puede ser usada inmediatamente para reactivar el sector industrial de Guayana. En la parte de los hidrocarburos tenemos la escasez de gasolina, diésel y gas natural, un fuerte deterioro de las instalaciones petroleras, un fuerte endeudamiento de PDVSA, una caída abrupta de la producción, la necesidad urgente de recuperar la industria y paradójicamente la falta de recursos económicos del Estado por un lado y la imposibilidad de tener acceso a préstamos de organismos multilaterales para reactivar la industria de los hidrocarburos, porque cualquier dinero que nos presten es para atender las crisis humanitarias y por las restricciones ambientales mundiales. Dicho esto, entonces uno se pregunta ¿y cómo llegamos a esta situación? Y eso es la parte que queremos transmitirle al sector política. Y entonces fundamentalmente, si uno analiza lo que pasó en la industria petrolera, tuvimos una etapa de concesiones de 1920 hasta 1975 que se caracterizó, en las palabras de Ramón Espinaza, por continuas tensiones de Estado y empresas por repartición de ganancias, que como todos sabemos, eso fue de un 25% a un 50% del famoso 50 and 50 en los años, a finales de los años 50, a algo que hoy en día se calcula cerca de un 90% o superior al 90%, pero que también en esa etapa hubo una gran desconfianza porque se acusó a las empresas concesionarias
de manipular los precios y de buscar sus ganancias en detrimento de los países con las reservas. Y eso produjo aquella ola de nacionalismo que condujo a precisamente la nacionalización de la industria, que no fue sino una reversión anticipada de concesiones, y donde lo más característico es que las tensiones por la repartición de ganancias se trasladaron de lo interno, de lo externo a lo interno, y entonces fue ya una lucha gobierno-PDVSA por las ganancias petroleras. Sin embargo, en esa época hubo un acuerdo político tácito de respetar la autonomía administrativa y financiera de PDVSA, y se manejó PDVSA como una empresa privada. De hecho, fue creada intencionalmente y el informe de la Comisión de Reversión es extraordinario en ese sentido, como una empresa privada para que pudiera tener mucho mayor agilidad y para que pudiera basarse en una meritocracia y en una competitividad. Pero a partir de allí se transformó PDVSA de una empresa exitosa a nivel mundial a lo que conocemos hoy en día, donde las ganancias empezaron a pasar a los jerarcas del régimen para fines políticos. PDVSA pasó a ser un instrumento de desarrollo, de un instrumento de desarrollo a un instrumento al servicio de un partido político y de intereses personales, y trajo la destrucción de PDVSA totalmente hasta un punto de vista que hoy es irrecuperable. Ahora, en la industria eléctrica pasó un fenómeno muy interesante. Nosotros iniciamos la electrificación en 1873 y la primera ley eléctrica vino en 1999. Toda la electrificación del país se hizo en base a convenios sin que hubiera una ley, y en ese periodo se empezaron los primeros intentos de desregulación del sector eléctrico y llegamos a tener la industria eléctrica más desarrollada de América Latina. Entonces imagínense, nosotros llegamos a los finales de los 90 con una empresa de hidrocarburos exitosa a nivel mundial y con una industria eléctrica, y con la industria eléctrica más desarrollada de Latinoamérica. De 1998 al 2007 hubo una indefinición regulatoria, empezó la politización, la desinversión, la corrupción, el intento y freno a la desregulación, el aislamiento de la industria, y fue esto creciendo, y empezó el deterioro de la industria eléctrica, y entonces llegamos al 2023 con una estatización, un monopolio, una reserva de dominio del Estado, un operador único, un modelo de gestión socialista y una industria eléctrica totalmente destruida. En otras palabras, el desarrollo económico y el bienestar social están totalmente comprometidos por la falta de energía. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esto, para el mensaje para el sector político, es que hay dos cosas fundamentales que a juicio de quienes hicieron todo este análisis son fundamentales para cualquier política energética. A corto plazo, reactivar y mantener la continuidad de las industrias eléctricas y petroleras para satisfacer el mercado interno y ganar gobernabilidad, y la creación de una agencia nacional de energía, y a mediano plazo aprovechar la ventana de oportunidad de la industria petrolera para obtener divisas indispensables en el desarrollo económico del país y dirigir la transición energética. Ahora, para eso se requiere un cambio radical en el modelo político y en el modelo energético. Y ese cambio radical se traduce en recuperar la institucionalidad en el país, renegociar la deuda soberana y la deuda de PDVSA, lograr un levantamiento, por supuesto, de las sanciones comerciales, modificar el marco regulatorio y fiscal haciéndolo competitivo para atraer nuevas inversiones y empresas con capacidad técnica
y poder aprovechar la oportunidad que tenemos en la parte de hidrocarburos, promover el desarrollo de energías renovables y captura y secuestro de CO2, donde también tenemos ventajas competitivas, y empezar a adaptarnos a la transición energética, sabiendo que tenemos otras reservas de energía que igualan a lo que hemos tenido en la parte de hidrocarburos. Garantizar la seguridad física del personal y las instalaciones, restablecer el cumplimiento de normas ambientales en la industria petrolera nacional, mantener la propiedad de sitio para intercambios de crudos derivados en la etapa inicial y para disponer de volúmenes crecientes de crudos pesados a mediano plazo. ¿Y con qué contamos para eso? Bueno, entonces lo que queremos transmitirle al sector político es que no hay que empezar de cero. Hay un plan táctico de emergencia que estaba listo, que se elaboró por más de 150 técnicos calificados, que también fue impulsado por las mismas organizaciones que hoy en día están presentando o estamos presentando esto, y que buscaba un aseguramiento de un nivel mínimo de gobernabilidad, un diagnóstico y recomendaciones de planes de acción, y que tenía dos etapas, la etapa de emergencia y la etapa de corto y mediano plazo. Sin embargo, el plan táctico se concentró en la etapa de emergencia y en los respectivos planes funcionales de producción, refinación, mercadeo internos, gas, etcétera, que contemplaban de todos los aspectos de cómo se debería proceder desde el día D+1 en adelante. Y por cierto, ese plan ha seguido actualizándose con los cambios que se están presentando y que se han presentado, que han sido muy profundos, y hoy en día todavía se sigue actualizando. Entonces, lo que le estamos diciendo a los candidatos es que hay un plan que es muy importante tomar en cuenta para no tener que improvisar en los primeros meses de gobierno. Y respecto al corto y mediano plazo, con la visión de futuro, también hay diversos planes que se han presentado en estos foros. Hemos presentado los diversos planes y hay, por ejemplo, el Plan País, que también se sigue actualizando, que busca un plan de una producción de unos 3 millones de barriles por día en 8 años, con una inversión de 12.5 miles de millones de dólares por año. Otros planes de recuperación hay para la producción de hidrocarburos, el plan de recuperación de las instalaciones del lago de Maracaibo de la Cámara Petrolera, por ejemplo, la propuesta de nueva ley de hidrocarburos, la visión a largo plazo que incluye hidrocarburos y energías renovables, y el plan de organización y recursos humanos que dirigieron, por cierto, los colegas Héctor Riquez y Nelson Olmedillo, y que también está ahí presente. Y hay también planes de recuperación en el sector eléctrico. Y les ofrecemos a los candidatos que quieran, o a los equipos de los candidatos que quieran, coordinar presentaciones de estos planes para poder intercambiar opiniones y para que ellos vayan teniendo un apoyo, sobre todo los que no tienen ese vínculo con el sector energético, para que puedan tener un apoyo y para que puedan sumarse a una política de Estado en lugar de una política de partido. A manera de ejemplo, en el sector eléctrico se va a requerir una reingeniería total del modelo de gestión actual, una incorporación al frente de la nueva gestión a personal con conocimientos técnicos, experiencia y valores éticos, una rehabilitación de las instalaciones existentes para ampliar capacidad térmica firme de base alimentada con gas natural y eliminar racionamientos, un crecimiento de la capacidad en congruencia con las necesidades de la transición energética y atraer inversión privada atendiendo las siguientes necesidades: suministro, seguridad de suministro, tendencias sociales y de demanda, la problemática de recursos humanos y la gestión de clientes. Y en resumen, ya para concluir,
La propuesta del plan energético para Venezuela se resume en 7 cosas que los grupos que elaboraron esto consideran que todo venezolano debe saber y en especial los que actúan en política. Primero, que la energía es un factor clave para superar la pobreza y llevar a la población a una existencia digna. La gobernabilidad y el éxito o fracaso de un nuevo gobierno va a depender en gran parte del manejo de sus recursos energéticos. Segundo, que la industria petrolera y la industria eléctrica son interdependientes y están totalmente deterioradas como consecuencia de la mala gestión de los últimos 20 años. Tercero, que para reactivarlas se requiere la participación privada nacional y extranjera, para lo cual se necesita generar confianza y estabilidad recuperando la institucionalidad, renegociando la deuda del país y de PDVSA y modificando el marco legal y fiscal. Cuarto, que Venezuela tiene la capacidad de satisfacer no solo su demanda interna, sino además de exportar hidrocarburos, pero tenemos que aprovechar la ventana de oportunidad que aún queda para las exportaciones y por eso necesitamos entonces políticas concretas y ojalá una transición rápida hacia un gobierno democrático. La quinta es que a mediano y largo plazo también tenemos ventajas comparativas y competitivas, no solo con las fuentes de energía actuales, sino con fuentes de energía más limpias y que para el manejo de la industria energética, sexto, es importante crear un ente que podría ser una agencia nacional de energía que sea autónoma e independiente, libre de influencias partidistas y de intereses particulares para poder manejar esta industria. Y séptimo, que es importante crear conciencia en la opinión pública del cambio que requerimos para manejar todos estos aspectos y para ello es conveniente un acuerdo político a nivel nacional. Eso es todo lo que nosotros queríamos presentar y lo dejamos abierto también a las opiniones y a la discusión de ustedes eh, para, para ver en qué se puede enriquecer y cómo, sobre todo, recordar que lo que estamos tratando es de tender puentes con el sector político para tratar de lograr un consenso nacional. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Ahora vamos a las preguntas y respuestas. Hay una pregunta por aquí ¿en el equipo que preparó esta propuesta ha considerado la posibilidad de desarrollar en Venezuela una industria de productos de carbono de alto valor agregado en el eventual escenario de abandono en el uso de combustibles fósiles? No, el equipo que preparó esta propuesta se centró en cuáles eran los acuerdos fundamentales que se podían hacer y en decirle a los candidatos que hay programas específicos que nosotros no entramos a detallar en la propuesta, pero que consideramos que son valiosos. Hay muchas propuestas de diferentes géneros. Las que lucen más prometedoras son a muy largo plazo la parte del aprovechamiento de energía solar y eólica, lo mismo que el aprovechamiento de las ventajas competitivas que tenemos de captura de carbono para generar hidrocarburos. Pero eso no quita que hay otras cosas. Aquí hemos tenido presentaciones, por ejemplo, del potencial de energía geotérmica, que por cierto el presentador destacaba que era una gran oportunidad para los ingenieros de petróleo porque la formación básica que se necesita para explotar una energía geotérmica es la que tiene precisamente los ingenieros de yacimiento. Hay muchas propuestas. Nosotros no entramos en eso porque lo que estamos buscando
más bien es cuál es el mínimo común denominador que pueden aceptar todos los candidatos para poder ir a una política energética común. Otra pregunta, ¿por qué queremos mezclar ambos sectores con una agencia de energía para los dos sectores si sus soluciones requieren un inmenso esfuerzo y son algo distintas dadas las distintas características de cada una? Mira, una cosa que nosotros nos dimos cuenta a través de, sobre todo de los 3 últimos años, que definitivamente el problema que nosotros tenemos que resolver es el problema de la matriz energética venezolana. Y déjame explicarme con eso. La matriz energética venezolana, la matriz energética mundial ahorita te contempla qué se produce de energía y en qué se consume esa energía. Para un país como nosotros, que tiene fuentes de energía que exceden sus necesidades internas, una parte importante de la matriz es qué se puede exportar para poder generar divisas que puedan contribuir al desarrollo del país. Entonces, para eso hay que tener primero que nada una visión de conjunto de qué deberíamos nosotros incentivar internamente para el consumo de combustible para poder liberar lo más que se pueda para las exportaciones, que es la que te van a traer divisas. Ahora, internamente, las dos industrias están súper interdependientes. Nosotros no podemos planificar en la industria petrolera, hacer planes sin contar con la industria eléctrica, y la industria eléctrica no puede planificar suministrar electricidad de manera confiable sin contar con la industria petrolera. Entonces, consideramos que en un principio esto no es un problema de hidrocarburos, es un problema de energía, y que teníamos que tener una visión y un organismo que tuviera esa visión global de energía, así como muchos consideran un error haber separado haber disociado lo que era antes el Ministerio de Energía y Minas y haber creado un Ministerio de Electricidad y un Ministerio de Petróleo, porque entonces ahí empiezan las descoordinaciones y la burocracia. Entonces, siendo la agencia el principal ente, mira, la agencia es lo clave para el desarrollo del programa energético de Venezuela. Hay un artículo de Espinaza que yo recomendaría que se lo leyeran, que él escribió a los 75 años de la ley de 1943, y en ese artículo precisamente él destacaba cuál era la estructura que debería tener en ese momento lo que se consideraba la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Pero cuando nosotros hemos examinado lo que ha pasado y hemos tomado conciencia de todo lo que viene, nos damos cuenta que tú no puedes planificar solo hidrocarburos, tienes que planificar energía y tienes que planificar incluso la transición energética. Por eso es que consideramos que la Agencia Nacional de Energía tiene que tener esa visión global, y bueno, ya después se considerarán los planes parciales de cada quien y cómo se integrarán, pero en un principio nosotros tenemos que en esa matriz energética ver qué nos conviene como país desarrollar, y si es el automóvil eléctrico, el automóvil de gas, por ejemplo, el automóvil tal, o si es otra cosa diferente. Pero sí hay que tener una visión global porque el problema es energético, el problema no es de hidrocarburos. Por aquí hay otro comentario que excelente presentación, pero me permito sugerir que es imprescindible comenzar a pagar la deuda externa. Bueno, sí, por supuesto.
Eso se dice ahí que una de las primeras cosas es negociar la deuda soberana y la deuda de PDVSA. Y ahora que en Estados Unidos predomina la doctrina del alter ego, a menos que la Corte Suprema la derogue, PDVSA siempre va a estar respondiendo por deudas como la de Cristalec o de los bonos 2020. Entonces, es un problema global. Nosotros no podemos hacer nada sólido mientras no se renegocie la deuda. Y eso tiene consecuencias. Nosotros tenemos que pensar en la gente y en los equipos y en cómo se va a hacer la transición de la situación actual a la situación futura. Y entonces eso implica entonces que nosotros tenemos que, o cualquier candidato que quiera hacer un gobierno decente, tiene que incorporar dentro de su equipo personas con habilidades negociadoras y con experiencia negociadora a nivel internacional. ¿Hay algún resumen de lo que podría ser la intersección de todas estas propuestas? Este, hay el documento que le mandamos a los candidatos, que es un poquito más extenso, y por eso es que decidimos hacer la presentación para tratar de condensar eso. Y ese documento está disponible para los que lo quieran también. Se los podemos enviar si nos envían o se anotan en el chat y nos dicen que quieren el documento, se lo enviamos junto con la grabación de la presentación. Este documento recoge la parte medular de lo que significa reactivar al país vía petróleo. ¿Cómo ha sido hasta ahora la reacción de los partidos políticos respecto a este mensaje integral sobre lo que hay que hacer una vez que ocurra un cambio de gobierno? Ok, este, para, para, para el sector político, ellos ahorita están con problemas más urgentes que importantes, tales como qué pasa si sale electa una persona inhabilitada y cómo vamos a hacer a negociar todo esto. Lo que nos han mandado varios candidatos nos han dicho que ellos consideran que esto es fundamental, llegar a un acuerdo en esta materia que ahorita no se está discutiendo por las razones de que ya viene la elección y están en la campaña, etcétera, etcétera, y no han profundizado en el mensaje de qué van a hacer, pero los diversos candidatos que nos han contestado nos han dicho que sí, que vale la pena crear una política conjunta donde todos se comprometan en materia energética. O sea, que esto pase a ser una materia de Estado y no una materia de partido. ¿Qué rol tendrá la faja del Orinoco en esta propuesta? Actores de gran relevancia han sugerido no explotarla más por su alto costo de inversión y un potencial huella de carbono mayor que crudos convencionales. Mira, nosotros no entramos, hay diversos planes, aquí los han expuesto, mira, tanto Juan Sabo, Luis Pacheco, Evanán, este, todos han expuesto esto, no, no sé, no he oído los argumentos para no explotar la faja, porque incluso los argumentos que yo he oído aquí es más bien que nosotros tenemos unas grandes oportunidades de captura de carbono por la cantidad de yacimientos que tenemos, pero no estamos entrando en los detalles de los planes. Nosotros lo que preferimos es que oigan los planes los candidatos de la boca de los propios proponentes, que se asesoren con sus equipos y que los equipos puedan discutirlo y llegar a un consenso. Aquí hay una pregunta que yo he visto como un comentario que para atraer inversiones es fundamental la seguridad jurídica, ergo una nueva ley de hidrocarburos. Comentario Para, acerca de eso. para atraer inversiones es necesaria la seguridad jurídica
pero también es necesaria la estabilidad del gobierno. O sea, se necesita o una nueva ley o por lo menos una reforma de la ley actual para permitir la inversión privada en toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Yo creo que en eso hay un consenso en la mayoría del sector petrolero. No he oído a nadie que se oponga a eso. Y, y por supuesto, es necesario una serie de condiciones que fueron las que nosotros enumeramos allí. Es necesario que se suspendan las sanciones, es necesario que haya una estabilidad política y una institucionalidad del país, un respeto a las normas, o por lo menos que haya la expectativa de que las normas van a ser respetadas, porque lamentablemente después de la experiencia de este gobierno, con razón muchos inversionistas van a tener dudas, pero yo la otra vez oí un comentario que me llamó la atención de uno de los, creo que era uno de los directivos de una de las empresas que decía, bueno, mira, nosotros sabemos que invertir en Venezuela en hidrocarburos tiene riesgo, pero más riesgo tiene invertir en Chile, porque en Venezuela hay petróleo y en Chile no. No tengo más preguntas. Hay dos personas en el derecho de palabra, Omar Ferrer y Rodolfo Márquez. Adelante, Omar. Hay Jorge Cancoff ahora. Tercero, Jorge Cancoff. Abre el micrófono, Mar. Está abierto. ¿Me oyen ahora? Ahora sí. Ok, Eduardo, en las presentaciones que hicimos o que hiciste recientemente a los grupos políticos, vi muy poco interés de los que participaron allí. No fueron, creo que, no acuerdo los nombres de ellos, pero sé que no fue un grupo y no fueron gente de mucha presencia política como para poder estar convencidos de que tienen interés en esto, ¿no? Yo soy de la idea de que este mismo material que acabamos de ver aquí, que fue producto de todas estas organizaciones que estaban con esto, debería hacerse una campaña con las cámaras, asociaciones, universidades y el resto de instituciones del país para que ellos conozcan de esto, porque ellos son los que en definitiva van a presionar al grupo político para que logren meterse en esta idea. Yo creo que eso es fundamental. La iglesia, toda la cantidad de instituciones que deben participar aquí para hacer llegar este mismo material, porque así hay una idea en la población y en las instituciones de cuál es la propuesta que se está recomendando, y los políticos, al saber que eso lo están manejando estas instituciones, pareciera que eso nos va a ayudar a lo mejor a tener menos rechazo por parte desde los equipos políticos que ya tú sabes y nosotros sabemos cómo actúan. ¿Ok? Y ese era mi comentario. Muchas gracias. Mira, Omar, yo, yo por lo menos en los últimos años he adquirido un poquito de experiencia en la interacción con los grupos políticos. Primero porque cuando yo estaba recién llegado a Miami, una de las primeras cosas, uno de mis primeros trabajos, este, fue actuar como profesor en el Centro Interamericano de Gerencia Política, que es el que le da cursos da unos cursos extraordinarios a una gran cantidad de políticos de toda Latinoamérica. Incluso a mí me tocó coordinar académicamente un curso para jóvenes, para líderes jóvenes democráticos patrocinado por la OEA, donde en El Salvador, donde incluso se sentaron la gente del Frente Farabundo Martí con la gente de Arena, o sea, los extremos, pero gente joven, y empezaron a interactuar y fue extraordinaria la experiencia.
yo no creo que es que no tienen interés, es que no tienen conciencia de la importancia que tiene esto como la tenemos nosotros, no están sensibilizados como nosotros en esta cuestión. Y entonces, si tú te pones en los zapatos de un político, él lo que dice es, bueno, a mí lo que me interesa es llegar al poder. Ahora, cuando yo llegue al poder, yo voy a poner a alguien que sepa de eso para que me resuelva esta parte. Entonces, muchos de ellos no cuentan ni siquiera con el apoyo, porque no han tenido la relación de gente que sepa medianamente o que tenga una visión de conjunto de la industria petrolera. Por eso es que nosotros estamos tratando de tender esos puentes. Hablando con un candidato, cuando estábamos haciendo este proyecto, no voy a decir el nombre por razón de confidencialidad, pero él vino a Miami y tuvimos una reunión y entonces él me decía, mira, yo estoy ahorita preocupado por la economía, pero a mí me parece importante que ustedes hagan eso y sobre todo que lo hagan institucionalmente, que sean organizaciones y no personas, porque nosotros a las organizaciones les creemos más que a las personas. Correcto. Entonces me dice, y él me dijo la palabra, el autoritas es importante para nosotros. Y Está entonces bueno. no es lo mismo que me lo diga Pedro Pérez a que me lo diga una institución que sabemos que ha estudiado, que ha trabajado con esto, etcétera, etcétera. A mí me pareció eso excelente. Y él no fue a la reunión que tuvimos, pero él se justificó después. Hay otro que me mandó un mensaje, ¡wow! ¡Qué bueno! Pero claro, vamos a estar bien claros con eso. Hasta que nosotros no logremos crear la conciencia de la importancia de eso, eso no va a poder penetrar. Por supuesto, una manera de crear conciencia es difundiéndolo también a las otras instituciones. Okay. Pero nosotros considerábamos que era una cortesía con los candidatos presentárselo a ellos primero le Okay. mandamos el documento, después le hicimos la presentación y bueno, una vez que hicimos todo esto, entonces sí consideramos que podíamos ya trascender a la opinión pública. Okay. Bueno, ok, gracias Eduardo, muy amable. Bueno, Tiene la palabra Rodolfo Márquez. Buenas tardes, ¿cómo están, señor Eduardo? Muchas gracias por la presentación. Yo quería hacer una pregunta, un comentario. A mí me gustaría hacer una comparación entre la industria de Venezuela y la industria de Estados Unidos. Yo veo que, por ejemplo, en la industria de Venezuela siempre ha sido como muy controlada por el gobierno, por el Estado, está muy planificada y me acuerdo, no sé, hace 10 años se hablaba del plan de siembra petrolera que iba a ser producir 6 millones. O sea, siempre se ha dado como una cifra de lo que se quiere producir y cómo se va a producir, pero en la realidad pues no se han cumplido. En cambio, en Estados Unidos, como no existe una planificación centralizada, sino más como un mercado de libre mercado, o sea, la industria sigue patrones de oferta y demanda. Y acá, por ejemplo, en Estados Unidos, la producción ha subido de 5 millones por día a 13 millones por día, casi 13 millones en apenas 10 años. Entonces yo pienso que, no sé si, mi comparación sería, deberíamos en Venezuela adoptar un sistema más parecido al de acá, y digo esto también porque usted menciona una cifra de 3 millones. Entonces, esa cifra, o sea, mencionar una cifra, no sería como volver al modelo de planificación estatal y de cierta forma, no sé, mi pregunta es, ¿usted preferiría que sea un sistema donde la producción sea controlada por el mercado y por la oferta-demanda, o usted ve que debería ser un gobierno que dictamine cuánto se debería producir y cómo se debería producir? Gracias. ok. Mira, yo vivo en Estados Unidos. Este, aquí no hay, a- aquí hay un sistema
de libre oferta y demanda, pero también hay un sistema que el Estado dirige en función de sus intereses económicos. Entonces, solamente por decirte algunas cosas, yo recuerdo, creo que fue cuando la presidencia de Obama, no sé si fue Obama o fue el anterior, yo todavía en esa época estaba entre Estados Unidos y Venezuela, y yo me acuerdo, como yo doy la materia en la Universidad de Planificación Estratégica, yo me acuerdo que yo vi el plan del gobierno en ese momento y en el plan decía clarito, vamos a lograr una independencia económica una independencia petrolera de Venezuela. Y eso me sorprendió y en aquel momento se lo dije a los estudiantes, mira esto, hoy por ejemplo salió una noticia de que DeSantis está proponiendo un plan de energía donde va a ser totalmente diferente a lo que se está haciendo ahorita y donde entonces se va a crear los estímulos para que vuelva otra vez la industria petrolera y que se basen en hechos científicos y no en opiniones políticas para poder tomar las determinaciones. Lo que te quiero decir con eso es que cada estado dirige su política hacia lo que le interesa a ese estado. Ustedes recuerdan que cuando hubo la escasez, el presidente Biden fue incluso a los árabes a pedirle que produjeran más. Él por un lado, impidió la producción en Estados Unidos, pero por el otro lado le está pidiendo a los otros que produzcan más. Entonces, no es tan al azar cómo se maneja esto. Esto requiere una planificación, ahora no una planificación estatal, sino una planificación indicativa, pero donde el Estado siempre te va a crear las condiciones para que se produzca, para que los particulares libremente produzcan lo que al Estado le interesa que produzca. Como dice Tomás Mata, siempre crea las condiciones para que ellos se salgan con la nuestra. Está bien. Tiene la palabra Jorge Cancoff. Sí, muy buena presentación, Eduardo. Se te olvidó comentar ahí con la pregunta que te hicieron ahora, que aquí en Estados Unidos la reserva estratégica la maneja, es la administración, no la manejan las empresas privadas. Es decir, cuando se manda a consumir reservas estratégicas no es una decisión de las petroleras, sino del Estado. Quería mencionar algo. Mira, Eduardo, tú muy bien sabes, porque los dos y muchos de los que estamos aquí hemos estado en Benamérica, y que todo, no solamente en el sector de energía, hemos analizado todos los casos, pero mira, hace más de 5 años me acuerdo que nos reunimos para analizar todos los sectores de la economía nacional. Entonces, una de las cosas que yo veo es que lo primero que hay que hacer es una auditoría técnica de las instalaciones, porque nadie se va a meter a recuperar las instalaciones sin saber en las condiciones que están. Bueno, si es verdad, tenemos información de gente que hay adentro, pero hasta que no hagamos presencia en las instalaciones, no vamos a saber definitivo. Eso no es solamente para la parte de petróleo y gas, eso es para todos los sectores del país. Con relación al personal, mira, yo conozco, y tú y todas las personas que dicen que quieren ir a Venezuela, pero no solamente ir a Venezuela, necesitamos un plan integral donde las personas hayan líderes que vayan a las diferentes áreas de producción, a las refinerías, a las plantas eléctricas, pero gente que verdaderamente se comprometa, porque es que yo he visto mucho que la gente se anota en una lista y a la hora, verdad, mira, no puedo, estoy trabajando, estoy enfermo. Entonces yo creo que tenemos que sincerar eso, porque a todos nos gusta decir sí vamos, pero en el momento de que llegue el momento,
la gente no está allí. Entonces debemos de tener, por ejemplo, ¿quién va a estar en la refinería de Paraguaná? Ahí necesitamos un líder. Ahí no podemos contar nosotros con las empresas extranjeras al principio. Nosotros tenemos que tener, mira, fulano de tal, en el área de producción de Oriente, de Occidente, deben haber esos líderes y eso es muy importante identificar. Y lo otro que quiero decir, debe haber un plan nacional de recuperación, plan, cada uno estamos trabajando en forma separada, pero yo no veo un solo plan que diga, es una situación, tú mismo lo mencionaste, la parte de seguridad y defensa, que yo la manejo en uno de los comités de Benamérica, donde está Gonzalo Guerrero, estás tú también, pero definitivamente no sabemos, necesitamos coordinar todos estos planes y poner un solo plan para que el día de o el día que sea necesario estemos claros, porque me da la impresión de que estamos trabajando por isla y necesitamos alguien que pueda ver eso, visión helicóptero. Entonces, esa es mi recomendación, cómo podemos nosotros lograr que todo esto se pueda unir. Y de nuevo, mira, es muy importante que los líderes que vayan y digo, vamos a regresar a Venezuela, que yo estoy dispuesto. Pero debemos que la gente dé su conformidad y en el momento que se presente, entonces no vengan con excusas. Yo creo que eso es muy importante. Ahí está Héctor Riquese y yo lo he hablado con Héctor, eso es muy importante identificar quiénes van a ser los líderes, por lo menos en nuestro sector. Yo no puedo hablar que es energía y petróleo. Entonces, eso es un poco mi comentario. Sí, mira, y tenemos que lograr mayor integración en una serie de aspectos, Jorge. Yo ayer discutía con el coordinador del sector económico de Benamérica la posibilidad de que hiciéramos un proyecto un poco más extenso, porque fíjate que, por ejemplo, todos nosotros hablamos de lo que se puede producir. Y entonces en la matriz energética tenemos muy clara la parte de la oferta. Pero en la parte de la demanda, yo le comentaba que yo no he visto ningún estudio hasta ahorita de cómo podría desarrollarse Venezuela para no solo superar la pobreza, sino para llevar a la población a una existencia digna. ¿Cuáles serían las industrias que habría que incentivar? ¿Y por qué esto tiene importancia? Porque en la medida en que tú mejores las condiciones de la población y en la medida en que desarrolles industrias, tú vas a tener que suministrar energía para poder hacer todo eso. Entonces nosotros no tenemos escenario de desarrollo nacional y por lo tanto no podemos tener escenarios de consumo de energía nacional en el supuesto que estuviéramos desarrollándonos a 5, 10, 15 o 20 años. Y eso es importantísimo para saber cuánta energía podemos producir o debemos producir y además de eso, entonces para saber cuánta energía tenemos para exportar. Y por el otro lado, en la parte misma petrolera, yo no he visto los escenarios de consumo de energía ya específicamente pues, donde Venezuela tiene ventajas competitivas. Todos los planes nuestros, una vez lo mencioné, y se refieren a cuánto podemos producir, pero no a quién le vamos a vender eso, con quiénes vamos a competir, qué es lo que... y eso es lo fundamental, por eso es que yo digo que la pieza clave de todo esto es una Agencia Nacional de Energía, porque dependiendo de cómo se desarrollen las otras economías, va a depender nuestras exportaciones. Y dependiendo de cómo se desarrolle nuestra economía, va a depender nuestro consumo. Entonces tenemos que trabajar en eso y estamos tratando de coordinar precisamente para ahora, para octubre, vamos a tratar de coordinar un grupo multidisciplinario que comprenda el sector económico, el sector energético y el sector educacional, porque la otra cosa también es que si nosotros no creamos una educación en la parte energética, en
en cuanto a cómo, por un lado, a cómo consumir energía y por el otro lado, a cómo evitar contaminación en la población, tampoco vamos a ir muy lejos. Tiene la palabra Pedro Figueroa. ¿Me escucha, Francisco? Perfectamente. Felicitaciones, Eduardo, por la presentación, también para el equipo que elaboró la presentación. Nosotros tenemos demasiadas fuentes de energía en Venezuela, como para desarrollar socialmente a 10 Venezuelas, tanto en petróleo como en hidráulica. Existen muchas definiciones de pobreza, dependiendo de quién lo define y cómo la mide. Las Naciones Unidas y el Grupo de los 20 en esta misma semana tienen diferentes definiciones y cada Banco de Desarrollo Internacional tiene la propia. Y por supuesto, cada partido político en cada país tiene la propia. El equipo que elaboró esta presentación pudiera, estoy seguro que tenga capacidad de poder definir qué es la pobreza en Venezuela y definir un programa de desarrollo social de detalle y específico a cada región. Yo diría que tenemos ciertas ventajas, como es la experiencia de haber jalado los yacimientos, como dicen en inglés, en demasiada fuerza, tanto en el Mioceno del lago como en Jusepín y otros de los cuales me consta. Y ese petróleo que quedó detrás de la tubería, como se dice, es quizás el más económico y el más fácil de recuperar en prioridad. Entonces, el programa para reactivar nuestra industria petrolera tendría que comenzar por aquellos sitios donde hay el mínimo necesidad de inversión, que técnicamente sabemos que está ahí y que lo podemos recuperar. En cuanto a cómo debe ser la industria desde el punto de vista legal, bueno, eso lo dejamos los abogados, como el que nos dio la charla la semana pasada, en la cual ellos saben mejor que nosotros cómo hacerlo, para que sea, según mi opinión, 100% privado, sobre todo en aquellas áreas donde el 100% de las reservas están certificadas. Ahora, en nuevas áreas, desde el punto de vista privado, sería un poco diferente, pero en todo caso, siempre 100% privado. Yo comencé a ver la parte social desde los 7 años, ayudando a mi madre en sus caridades. Y desde el año 1958 en Cabima comencé a hacerlo formalmente con el Rotary Club y ahora aquí en Estados Unidos con Knights of Columbus. Son 71 países que he visitado en el mundo, desde Nueva Zelanda hacia el oeste, perdón, para justamente eso, ver cómo reducir la pobreza en base a esas visitas. Y en el caso de Caracas, en los últimos 10 años, antes que llegaran los narcodelincuentes, tenía 45 barrios a mi cargo haciendo eso. O sea, número uno es definir qué tipo de pobreza tenemos en cada región y en detalle para poder activar nuestras grandes e ingentes cantidades de energía que tenemos en Venezuela. Eduardo, Pedro, lo difícil, este grupo, acuérdate que este es un grupo de energía. Quizás para eso que tú quieres es para lo que existen organizaciones como Benamérica, que tiene grupos interdisciplinarios. Tiene grupo de energía, tiene grupo de economía, tiene grupo de educación. Entonces, eso para ese tipo de cosas, por lo menos para tener una primera visión de qué se puede hacer.
Por supuesto, eso implica entonces hacer alianzas con otras organizaciones que ya están más especializadas en eso. Y eso es precisamente, mira, antes de esta reunión estábamos hablando de la presentación de Ventosilla sobre la computación cuántica y las nuevas tendencias y todo esto. Y eso es parte de lo que las organizaciones modernas están haciendo, pues creando grupos multidisciplinarios e interempresariales para poder atacar determinados problemas específicos, donde se requieren varias visiones y se requiere interlazar las visiones. Tiene la palabra Gonzalo Morales. Muchas gracias, Eduardo. Felicitaciones. Creo que es tremendo tu presentación. Y en particular me gustaría referirme a la Agencia de Energía. Creo que eso es fundamental crearlo en Venezuela, donde hay tantas diferentes opciones de energía, muy ricas, pues casi todas. Pero sobre todo hay que preparar algún bosquejo o un proyecto de cómo podría estar constituido para que sean las instituciones vinculadas a la producción de energía o a la investigación de energía las que nombren a los participantes de esa agencia, que estén todos, no solamente el petróleo, sino los diferentes tipos de inclusive la nuclear. O sea, no sabemos qué está pasando, qué puede estar pasando para dentro de 10 años con la fusión nuclear, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene que estar contemplado en este momento, en esta parte, en esta presentación, pues, de lo que necesitaríamos para esa agencia que yo considero que es importante y en la cual deben participar no solamente las empresas, sino también, por ejemplo, las academias, la academia de economía sería sumamente fundamental porque el problema económico de energía es grave, pues. Entonces, hay que dedicarle un poquito de tiempo y hay que invitar a los que pueden aportar ideas profesionales que sepan, que conozcan bien el tema. Muchas gracias. ¿Algún comentario, Eduardo? No, de acuerdo con Gonzalo. Tiene la palabra Eddie Ramírez. Muchas gracias, Francisco. Excelente, Eduardo. No solamente la forma como presentaste este proyecto o este plan, sino la forma como acertada, como diste respuestas a las diferentes preguntas e inquietudes. Yo, como no soy petrolero, me permito ser bastante optimista en este aspecto del petróleo. ¿Por qué? Porque se ha llegado a un consenso bastante generalizado. No porque seamos buenos en ponernos de acuerdo, sino las circunstancias nos han obligado a eso. Sencillamente no hay dinero, el dinero tiene que venir de la empresa privada, entonces, bueno, no hay más remedio y eso es lo fundamental. Lo fundamental es la aceptación general, tanto por los partidos políticos como por los petroleros, de que necesariamente tiene que venir una inversión privada. Mal que bien se están produciendo casi 800,000 barriles por día. Eso no es concha de ajo. Esto hay que tomar en cuenta que algo está funcionando. No será lo perfecto, no será lo que nosotros queremos, pero está funcionando. Definitivamente necesitamos la incorporación de algún recurso humano. Sí, como dice el amigo Omar, bueno, hay que tener cuidado que la gente esté actualizada. Y hay mucha gente que está actualizada, que está trabajando justamente en distintos países en esa área y es lo que hay que aprovechar. Como hay que aprovechar
a los jóvenes que están trabajando en Petróleos de Venezuela y que han ido adquiriendo una experiencia mayor de la que nosotros tenemos la tendencia a pensar. Entonces, la discusión se ha ido mucho hacia, y es el único disenso de que si debe haber una empresa del Estado o no debe haber empresa del Estado. Eso es absurdo, esa discusión, porque en este momento tenemos una empresa del Estado, esa empresa del Estado va a estar ahí en las primeras de cambio, y después se verá si esa empresa del Estado va a poder subsistir, no va a poder subsistir, será mejor matarla, será mejor no matarla, pero durante varios años vamos a convivir con una empresa del Estado que se llama Petróleos de Venezuela. El futuro lo dirá. Entonces hay que tener mucho cuidado en no enfrascarse en esa discusión que es la que puede en un momento dado dividir y puede confundir tanto al sector político como al resto de los ciudadanos. Eso sería muy lamentable. Ahí lo importante es que en un momento dado el candidato que salga electo elija una junta directiva que inspire confianza, con una gente que sea del negocio y que conozca el negocio a fondo, pero sobre todo que inspire una gran confianza en el resto del equipo que va a recuperar Petróleos de Venezuela y que después se vaya gradualmente incorporando al sector privado de acuerdo a lo que permitan las leyes. Yo soy bastante optimista, yo creo que lo importante ahorita es en afincarse en lo que nos une, que es casi todo, y en apoyar las elecciones primarias. Nos preocupa la indiferencia que hay en el sector político con respecto a Citgo. El Citgo es importante para la recuperación inicial de Venezuela. Después se verá si es conveniente o no es conveniente, pero inicialmente necesitamos Citgo y hay una indiferencia total del sector político. E incluso de parte del sector petrolero yo no he visto mucho apoyo a todas estas gestiones que hace Horacio Medina, Carlos Jordá, caramba, que están trabajando a brazo partido para ver que no se pierda una empresa que está prácticamente perdida. Eso es todo. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Gracias, Eddie. Tiene la palabra Domingo Marcicovetre. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo estoy en el sector de los que creemos que... Francisco. ¿Perdón? Francisco, me bypaseaste. Jorge Perdón. Pero los mayores tienen la palabra y yo prefiero ir a Marcicovetre, que siempre tiene... Pero el error fue mío que le pasé la palabra a Eddie antes de Domingo. Sigue, Domingo, sigue. Dale, ven. Yo soy de los que estaba ahí en el lado de los que creemos que una agencia nacional de energía es un poco prematura. Voy a explicar un poquito por qué. El sector de los hidrocarburos per se no es un sector de energía, es un sector productor de insumos para que se transformen en energía, en productos químicos o en productos petroquímicos. De tal manera que el sector de los hidrocarburos es un sector muy particular y sumamente complejo, y el que tenemos en Venezuela muy destruido y muy compleja su recuperación global. El sector eléctrico, por otra parte, que fue una parte que no leyó Francisco, pero que fue error mío cuando hice la pregunta, el sector eléctrico está también muy destruido, pero el sector eléctrico podemos aclarar algunas cosas. La industria petrolera nacional fue autosuficiente en la generación eléctrica para su operación, siempre lo fue, porque nos cuidábamos de eso, porque incluso teníamos redundancia eléctrica en las operaciones para prever que se nos fuera algún turbo en algún momento de operación. Pero posteriormente, con la falla del sector eléctrico, el gobierno de estos 20 años fue incorporando la infraestructura eléctrica que tenía el sector petrolero a el resto de lo que sería el sector eléctrico integrado nacional. Con el sector eléctrico nosotros teníamos reuniones muy frecuentes desde mercado interno y desde gas para precisamente lo que decía Eduardo, planificar el consumo para la generación necesaria que se tenía. Pero ese sector termoeléctrico está destruido y su solución es sencilla porque hay muchos reportes. Por ejemplo, Pantacentro tiene un reporte que lo hizo Mitsubishi que dice que esa instalación hay que demolerla.
Imagínense, y un reporte como del 2003. De tal manera que el sector termoeléctrico le aplica la medicina de Banán Romero. Eso hay que privatizarlo, pero de ya, de inmediato, al sector termoeléctrico. El otro sector, que es el sector de las energías renovables, hay que incentivarlo, hay que crear los mecanismos para que ese sector, la inversión privada llegue, se estimule y crezca. Y el otro sector es el sector hidroeléctrico. Como quiera que los ríos y todas las cuencas las ponemos nosotros, ese sector debería ser manejado probablemente con contratos de servicio de largo plazo. Entonces, el sector eléctrico tiene unas soluciones muy propias, aunque es un sector muy complejo, tiene soluciones rápidas, soluciones propias, si se define el tema de tarifas y precios. Porque te queda entonces la parte de transmisión, distribución y comercialización, que también es privatizable rápidamente. No así el sector de los hidrocarburos, no es privatizable rápidamente. Entonces, aunque yo, en las ideas que puso Eduardo, de un Ministerio de Energía y Petróleo, yo comparto eso, yo comparto que por ahora deberíamos tener la idea, en mente tener una agencia de los hidrocarburos que maneje el tema complejo de los hidrocarburos y quizá algo incipiente en el sector energético para manejar el tema de la electricidad, pero no es el momento de mezclar ambas cosas. Por eso mi comentario. Eduardo tiene su punto de vista, he hablado con él bastante por los chats y tal, pero ese es mi pensamiento. Estaríamos construyendo como un monstruo inmenso para ir hacia el mecanismo paulatino de privatización, que es lo que viene. Yo creo que deberíamos ir por separado en un primer momento, estimulando el sector eléctrico de una manera y tomando las decisiones propias de ellos, y por el otro lado el sector de hidrocarburos, y quizás posteriormente sí crear una agencia de energía. Gracias. Bueno, amigo, hemos hablado bastante de esto, pero fíjate lo siguiente. Nosotros hablamos de eliminar el petroestado y nos estamos imaginando la agencia de hidrocarburos como un petroestado que va a planificar todo y que va a decidir todo. Y no es así. No, yo no estoy pensando eso. No, lo que te quiero decir es, la agencia de hidrocarburos, la primera función que tiene es ver el panorama completo. ¿Por qué? Porque el problema es energético, el problema no es de hidrocarburos en Venezuela. El problema era de hidrocarburos hace 20 años. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que lo más importante era administrar el petróleo para que nos durara lo más posible, porque esa era la fuente que nos aseguraba toda la energía. Hoy en día ya sabemos que tenemos que tener una visión más amplia. Ahora, lo primero entonces es que esa visión tiene que estar en una agencia que vea el problema global. Y después de eso, tú no tienes por qué crear un monstruo burocrático porque esa agencia lo que va a dar es las recomendaciones de las políticas de Estado que se tienen que seguir en materia de energía. Y el otro punto es además de carácter legal. Si nosotros estamos pensando en modificar una ley o en una nueva ley de hidrocarburos, es preferible sacar una ley de energía porque estas leyes son leyes orgánicas. Las leyes orgánicas requieren 2/3 de la Asamblea para su aprobación y se supone que deberían ser para durar mucho en el tiempo, para que tuvieran una existencia tal como lo tuvo la ley de hidrocarburos, que estuvo desde el 43 hasta comienzos del 2000 vigente. Entonces, es preferible prever de una vez una agencia que pueda ocuparse de todo el problema energético. Ahora, que esa agencia en un principio, su gran prioridad va a ser hidrocarburos y su segunda gran prioridad va a ser electricidad. Eso es indudable. Hoy en día están interdependientes una de la otra y el problema para el gobierno no es suministrar hidrocarburos, el problema para el gobierno es que la gente tenga electricidad, que tenga gasolina, que tenga diésel, que tenga lo que necesite. Pero es un problema conjunto
Y si tú le preguntas a las partes del sector eléctrico, te van a decir eso. Entonces, es preferible, a juicio nuestro, que sea una agencia de energía incluso por razones de permanencia en el tiempo en la ley. Y por supuesto, esa agencia tendrá sus prioridades según las circunstancias. Si el día de mañana se demuestra que no se... Eduardo, te puedo hacer una pregunta. Sí, ¿Tú crees que si un privado toma mañana la refinería del Palito, la va a manejar conectado al sistema interconectado de electricidad o va a volver a instalar los propios tres turbogeneradores que tenía para tener N-1 y manejar la refinería de manera autónoma? bueno, Domingo, como ingeniero de proyectos que fue en mi época, yo te digo que si un privado toma la refinería del Palito, tendrá que hacer un estudio de qué es lo que más le conviene. Tiene la palabra Jorge Sajía. Bueno, ya todo está dicho. O sea, yo la llamaría, Eduardo, Agencia Venezolana de Energía, que las iniciales son bonitas, AVE. Y Domingo, no te preocupes, hay mucha experiencia en Colombia, en Brasil, en Yo no me México. preocupo. Hay únicamente hay que agarrarse de eso, ¿no? Y estoy fascinado con tu charla, Eduardo, porque dijiste todo y prácticamente no hay que hacerte una pregunta. Y lo dijiste como deben ser las cosas, en 45 minutos. Porque las cosas cuando son buenas y son breves y concisas son mejores. Yo me opongo totalmente a la privatización en Venezuela. Primero, porque no es necesaria. Y segundo, porque Venezuela tiene las instituciones muy débiles. Aquí las 7 hermanas hicieron Macuare en la época de Gómez, en la época hasta muy comenzada la revolución, pues los tanqueros de doble fondo, ¿qué tal? O sea, que no son ningunos santicos. Y Venezuela no es Estados Unidos, que tiene unas instituciones fuertes, que la misma Colombia tiene unas instituciones fuertes que ponen orden. Aquí si nosotros privatizamos, bueno, mejor dicho, pues, se pueden dar en concesiones. O sea, yo llamo a Exxon, a Chevron, a quien sea, y le digo, mira, ya están las refinerías del centro refinador de Paraguaná, vamos a hacer un negocio que proponen ustedes, exploten eso y vamos y partimos la cochina, pues, con las ganancias y eso. Y también un esquema con Petróleos de Venezuela, un esquema que lo planteó Luis Justi, prácticamente de otra forma, que era de hacer una empresa pública, vender acciones. Eso lo hizo Ecopetrol. Vendió acciones. Ahora, yo te tengo una pregunta, Eduardo. Me encantó tu charla, pero solamente no me gustó una cosa. Tú dices que el petróleo tiene una vida, no lo dijiste así, pero yo te digo, una vida efímera. Yo recuerdo cuando yo me gradué de bachiller que decían que el petróleo se iba a acabar en el año 2000, que no iba a haber una gota de petróleo. Lo decía la CIA, lo decía la Universidad de Pensilvania, lo decía el FBI y tal, y el petróleo se iba a acabar. Después vino un tal Hoover con su famoso peak oil. Y ahora andan una serie de individuos políticos con la cuestión de la transición energética, de erradicar los hidrocarburos. Ahora, resulta que los hidrocarburos contribuyen con un porcentaje muy bajo del CO2 y del calentamiento global, que son más las ventajas que las cosas negativas. Y cuando yo veo las inversiones en Guyana, las que está haciendo Argentina, yo digo, pero bueno, estas son inversiones para 50, 60 años, porque aquí no son conchas de ajo, como dijo Domingo, lo que se está jugando. Entonces, dame los argumentos que tú tienes para decir que estamos ante el declive de la preeminencia de los hidrocarburos como principal fuente de energía con que cuenta la humanidad. Gracias. Jorge, yo no te dije que tenía vida efímera, sino que cada vez su importancia va a ser menor en la medida en que se desarrollen fuentes de energías limpias. Los hidrocarburos,
Fíjate que el carbón no ha desaparecido y el carbón, si vamos a ver, es el más contaminante en cuanto a CO2. Después el petróleo, contamina un 30% menos que el carbón, y el gas ya está casi en un 50% menos que el carbón, y sin embargo el carbón todavía sigue vigente. Entonces no estoy diciendo que va a desaparecer, sino que va a perder preponderancia, va a ser más difícil exportarlo, va a ser menos rentable. Entonces, que todavía tenemos una ventana de oportunidad donde el petróleo realmente va a ser muy importante, pero no estoy diciendo que va a ser efímero. Probablemente para el año 2100 se seguirá produciendo petróleo, ya sea para fines petroquímicos, ya sea para otras cosas, pero va a ser un negocio mucho más difícil, más competido, más competido por otras fuentes más limpias. Eso es todo. Llegamos a un punto álgido. ¿Cuándo comenzó la transición de la leña para el carbón? Perdón. 200 años. En Colombia, Pero, 5 millones de familias. No convertamos esto en un diálogo, Jorge, por favor. Jorge. De la leña al gas. Perdón, Jorge. Puedes anotarte para el derecho a palabra en la sobremesa. Óyale, pero cuando Domingo preguntó, no le dijiste nada. Es por jerarquía. No le dije nada porque Eduardo contestó él mismo, pero ya le iba a decir. Por jerarquía. Tiene la palabra Gonzalo Morales. Tiene el micrófono apagado. Gonzalo, el micrófono. Abre el micrófono. Estos últimos minutos han aclarado la necesidad de una agencia de energía. Porque fíjense, un señor dice que hay que volar a Planta Centro. Pues ahí hay una inversión bastante alta, o sea, hay poblaciones que están dependiendo de que Planta Centro comience a trabajar. Recuerdo en algún momento, quizás algunos de ustedes lo podrán recordar, que en el Zulia se quisieron instalar hace unos años unas plantas Mitsubishi, unas turbinas para dar electricidad con carbón pulverizado, porque ahí abunda el carbón. Se quería aprovechar la materia prima de ese sitio. Yo creo pues que esta discusión que se generó ahorita remató la necesidad de la agencia. Yo creo que eso no es discusión, porque hay demasiados temas conflictivos. Eso tiene que resolverse en una mesa donde tranquilamente cada uno exponga sus posiciones, toda su experiencia, y entonces se decida. Ahora, lo que sí es importante es que esté representada no solamente la empresa privada, sino también las instituciones del gobierno, que son las que controlan precisamente la distribución de la energía eléctrica, pues. Porque estamos hablando, ahora no solamente estamos hablando de energía eléctrica, estamos hablando de energía en general. Muchas gracias. ¿Algún comentario, Eduardo? No, está bien. Gracias, Gonzalo. Tiene la palabra Evanán Romero. Adelante, Evanán. Ahora el micrófono. Evanán, el micrófono. Lo había dejado abierto, alguien me lo cerró. Ok. Evanán, Sí. Evanán, antes de que comience, voy pegado con María Corina, ¿ok?
Tírame No algo. pero no con esas ideas que estás hablando, ya estás descartado. Yo estoy chequeando a ver a quién invito con base a lo que aquí opinen, ¿no? Mira, yo acabo de llegar de Venezuela, obviamente lo que uno ve allá es un mundo diferente a lo que uno oye aquí, ¿no? Aquí obviamente que hay gente que tiene muy buenas ideas, pero la realidad es una. Y no me voy a extender mucho, Eduardo tampoco me deja. Este, Mira, la exploración no existe en 25 años, no ha habido absolutamente nada. La producción, el petróleo está 65% en manos privadas, ¿ok? El gas está 63% en manos privadas. La, la refinación, bueno, prácticamente no existe de mano del Estado. Hay unas contratistas, hay unos grupos aquí y allá, pero podemos decir que no existe un control de la empresa estatal ni del gobierno. El mercadeo nacional, bueno, es un monopolio, que es lo que hace que muchas de las empresas privadas se estén desestimulando. Por ejemplo, las privadas producen el gas, pero se lo entregan a PDVSA Gas, PDVSA Gas no les paga, ellos se lo entregan al Corpolec, tampoco le paga PDVSA Gas y eso es un caos. Entonces, vamos al mercado externo. Bueno, está sometido por grupos de interés, donde hay una cantidad de hechos que ustedes lo han visto en la prensa. Entonces, cuando yo oigo, bueno, es que hay que mantener a la empresa estatal en control, ya eso no existe. Entonces, lo que quiero es traerle un poquito de realismo. El mundo ha seguido marchando. Y eso que muchos opinan, que creen que hay que restablecer una empresa del Estado, mira, estamos a 1 año y medio, si es que de verdad se hace una transición, que es el tema absolutamente esencial. Mientras nosotros estamos discutiendo si la agencia de energía o de hidrocarburos, de que PDVSA así, el mundo allá está marchando. Y ahorita acabo de recibir un mensaje que le han confiscado todos los drones para tomar las imágenes en Maturín, donde está la candidata, porque el gobierno no quiere que se manifieste al mundo que esta señora pues tiene una acogida. Pero volviendo a la parte petrolera, aquí no hay otra vía que no sea poner en funcionamiento los sectores y los recursos que aún quedan sanos en manos del gobierno, que es el caso de PDVSA. Y ahí es donde nosotros estamos dedicados 100%. ¿Cómo mantener los combustibles líquidos desde el día primero? ¿Por qué? Porque la democracia le da a la gente muy poca paciencia y a la semana van a estar diciendo para qué diablos votamos por esta señora o por este candidato democrático si las colas siguen en las estaciones. Igualmente con el gas natural, tenemos que desmontar esos monopolios perversos. Entonces, eso a mi juicio son los temas. Yo agradezco mucho estas disertaciones, pero no tienen nada que ver con la realidad. Muchas gracias. Ya Francisco me pasó el mensaje. Bueno, Iván, ¿qué te digo? Tú tienes razón en Ajá, cuanto a lo inmediato, pero como decía el filósofo, creo que era Ortega y Gasset, no dejemos que el árbol nos tape la dimensión del bosque. está bien, está El, bien, está bien. en estos días veía un consultor político muy apreciado por mí, que siempre me manda lo que le manda a sus clientes todos los días, y decía visión de hormiga y visión de águila, ¿cuál es más importante? Entonces él decía, cuando yo aconsejo a mis candidatos políticos, les hago esa pregunta. La hormiga ve el detalle, ve lo inmediato, ve todos los detalles, se da cuenta de las cosas que hay que hacer de inmediato. El águila ve el conjunto, no puede ver los detalles, está viendo lejos, está viendo lo que viene después de lo inmediato. Entonces, él dice, la respuesta correcta es ambas visiones son importantes. Está Ambas bien. visiones son importantes. Y lo importante también es tomar las decisiones de lo inmediato teniendo en cuenta lo futuro. Y eso
Es simplemente una cuestión de apreciación. Está bien, mi tío. Tiene la palabra Jorge Cancoff y con eso cerramos el derecho de palabra y pasamos después a la sobremesa. Mira, yo vuelvo a insistir, mira, todos estos planes, el papel aguanta todo. La preocupación mía es la gente. Yo creo que hay que identificar la gente, porque está bien lo que Eddie dice. Hay un grupo que está ya todavía en todos los sectores de la economía que son muy valiosos, pero no hay líderes. Los líderes estamos afuera y todavía la gente nos sigue porque todavía nos siguen conociendo. Yo mantengo contacto con mucha gente que está en todo lo que es el sector, en la parte de refinación, petroquímica, gas, pero esa gente necesita a alguien que los dirige, pero yo lo que es necesario que haya un compromiso de la gente que está fuera, que va a regresar bajo ciertas condiciones, por supuesto, nadie va a ir allá y le va a decir, no, vete a trabajar gratis, pero creo que es importante que la gente se identifique, porque ese es el problema que nosotros tenemos. Aquí el papel, los estudios aguantan, pero ¿quiénes van a ser los líderes que van a estar allá en Venezuela? Porque los que están manejando a petróleo de Venezuela, ya sabemos que esos generales y esos militares que han estado ahí lo que han hecho es robar, además de Tarek y de Rafael Ramírez y toda su combo. Entonces, eso para mí es muy importante. Alguien tiene que, estoy viendo que ahí está Héctor Riquez, está bien la lista, pero que verdaderamente, mira, fírmame este papel que tú te vas a ir para Venezuela. Porque es que empezamos a webinar, a hacer cosas, a decir, no, sí, pero yo dije, pero no dije. No, vamos a tener un compromiso. ¿Quiénes son los que van a ir allá? Y tener esa lista clara y no a última hora oír excusas. Entonces, esa es mi preocupación, es la gente. Eso no es con el sector solamente energía y petróleo, eso es con todos los sectores de la economía. Porque hablar es muy fácil y escribir y hacer leyes y presentaciones. Pero vamos a la realidad, hay que estar allá en el campo de batalla. Eso es esa es mi recomendación. No sé quién va a poder hacer este trabajo, pero yo creo que hay que sincerar esa lista. No una voluntad, no, sí, yo voy a ir, no. Fírmame aquí que tú vas a ir para Venezuela a rescatar el país. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pasamos a la sobremesa. Nadie se ha anotado. Francisco, yo me Jorge está anotado. Evanán y Omar. Ya lo vi los dos que se anotaron. Evanán, adelante. Espérate, Francisco. Deja que Carlos cierre y diga la charla que viene. Y yo sé que el profesor Jorge tiene prioridad. Adelante, Carlos. No, me toca a mí, ¿no? No, me toca a mí, Jorge. Por influencia. Ok. No, disculpa, Jorge. Primero que nada, disculpen que llegué tarde, pero estaba... Presidente Mata. Mire, vamos a cerrar formalmente la presentación. Gracias, Francisco, por el apoyo hoy. La semana que viene vamos a tener una gracias, Eduardo. Este trago amargo está bien pasado. O sea, yo creo que yo lo vi un poquito en línea en el teléfono, está muy bien. Recuerden que el trabajo, Eduardo es el vocero de una serie de organizaciones que trabajaron en este documento, ¿okay? Está ahí en el documento, las organizaciones, no es solamente una o dos personas, ahí trabajó mucha gente.